Hola, bienvenidos y bienvenidos a nuestro podcast. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo, una gran amiga, gran colega, ¿no? La doctora Cecilia Peraza Sanguinés. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias. Pues déjenme presentarlas porque es todo un estuche de monerías. La doctora es pues una socióloga por la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialidad en educación y cultura. Actualmente es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde realizó sus estudios de licenciatura y coordina el grupo de análisis de la política educativa, justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Sus principales temas de investigación comprenden la educación para la paz, la educación para la ciudadanía mundial, el cambio en las instituciones de educación superior con perspectiva de género, la reforma educativa global, así como los movimientos sociales y su relación con el campo educativo. Tiene experiencia profesional en diversos ámbitos vinculados con organizaciones sociales e instituciones educativas en México y el Estado español. Es autora de diversas publicaciones académicas y de divulgación. Es coordinadora del libro México en la Reforma Educativa Global, publicado por la UNAM en 2020. Actualmente coordina un proyecto de investigación comparada entre México, Colombia y Australia, financiada por Papit UNAM. Participa en el grupo de trabajo de capitalismo digital y pedagogías críticas de Claxo, en la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario, en la Red de Prácticas Artísticas y Ciencias Sociales, así como en la Universidad Popular de Movimientos Sociales en Nayarit. Nuevamente, bienvenida, doctora. Es un placer tenerte aquí y pues en especial con todo tu currículo nos pues lleva a hablar del tema de educación, ¿no? Y como tú sabes, ¿no? Platicamos, este proyecto va encaminado justo a eso, a tener distintas miradas sobre las violencias y pues el tema educativo. ¿Por qué hablar de la violencia en el espacio educativo donde se supondría que es un espacio de seguridad, ¿no? Un espacio pues sano, ¿no? Un espacio donde los niños, niñas, jóvenes pues van adquiriendo otras habilidades y conocimientos y de repente ¡pum! Violencia. Claro, les doy muchísimas gracias por recibirme. Para mí es un honor estar trabajando con ustedes y trabajando también desde distintas miradas disciplinares. Me parece que las relaciones internacionales y la sociología vamos de la mano y agradezco mucho el espacio, la oportunidad. Y te respondería diciendo que la educación, que es amplísima, ¿no? O sea, la educación implica diversas lecturas, diversos niveles. Estamos hablando de la educación formal, de la educación informal, de la educación no formal, distinguiendo aquellos espacios del sistema educativo de los que implican pues los procesos formativos de la socialización primaria, nuestras familias, nuestros grupos de iguales, también, por ejemplo, grupos escultistas, grupos de los barrios, de las iglesias, ¿no? Hay como muchísimos espacios educativos. Entonces, creo que podríamos empezar por hablar del espacio educativo formal y en ese sentido, bueno, compartir que es un espacio en el que se expresan formas de violencia que provienen del contexto sociocultural. Entonces, de alguna manera, los espacios educativos son un reflejo de lo que hay afuera. Claro. Entonces, ¿por qué hablar de violencia en un espacio que idealmente debería ser seguro? Pues porque lo es en algunos casos, pero al ser este reflejo de la vida social, pues desde luego también se encuentran múltiples expresiones de violencia. Podríamos decir, ¿por qué hablar de violencia familiar si la familia debería ser nuestro refugio? Y en cambio vemos las cifras y son aterradoras, ¿no? Entonces, no podemos presuponer que son espacios seguros. Más bien diría, bueno, la educación, y sobre todo refiriéndome al sistema formal, pues es un aparato de Estado para el disciplinamiento de los cuerpos, de las mentes y de las emociones. ¿Qué hay más violento que la disciplina? Que el no a la libertad y el sí por este carril. Entonces es curioso porque hoy en día que hablamos de violencias, pues a veces pienso que el hecho educativo en sí es violento. Es solamente el hecho de que te digan no permanentemente cuando eres un bebé,
no a esto, en el mejor de los casos te habiliten sí a esto, pues ya está generando una reacción frente a la libertad del ser humano, ¿no? Entonces, pues desde ese lugar tendríamos que ver qué tipos de violencia se expresan en estos sistemas educativos formales, cuáles vienen de sistemas educativos no formales o informales, pero desde luego pues es un campo profundamente impregnado por distintos tipos de violencias. No lo había visto desde esa perspectiva y tienes completa razón. Ahora, ¿todas las violencias son iguales? O sea, tú nos hablas evidentemente de estas violencias, llamémoslas correctivas, ¿no? Como para que haya una convivencia pues un poco más armónica entre sus miembros, ¿no? Pero todas las violencias deberían de ser, son de la misma gravedad en estos espacios educativos formales. Te diría que no, incluso me viene a la mente, seguramente les viene a ustedes también el violentómetro que hay en la entrada de muchas escuelas, ¿no? Estos gradientes de todo empieza por una broma y por un empujón, y esto puede ir escalando y puede terminar en agresiones físicas o en situaciones de acoso mucho más profundas, ¿no? Entonces, el tema de la violencia es que puede empezar con un gradiente muy bajo y bueno, la tendencia a las violencias es a escalar en espiral, ¿no? Este es el comportamiento. Y también me parece muy importante hablar de o distinguir las violencias de la agresión innata en los seres humanos. O sea, la agresión es una reacción defensiva en un mundo hostil y vivimos en un mundo hostil de múltiples especies y traemos un código genético que nos lleva a defendernos ante situaciones que percibimos como inseguras. Entonces, ¿cómo pasamos de la agresión a la violencia? Ahí me parece que resulta muy importante ver el dolo que se le imprime a esa agresión, ¿no? Entonces, hay una conciencia de hacer daño. Y eso es lo que para mí es muy importante distinguir en términos de agresión o violencia, porque una pregunta muy clásica es si esto es innato a los seres humanos o a los seres sociales, vamos a hablar en este caso, diríamos, bueno, la agresión es innata, pero la violencia no. Y por eso es muy importante entender que en el sistema educativo trabajamos por generar espacios de convivencia lo más armónica y segura posible, a pesar de comprender que el solo hecho de tener que disciplinar desde una figura de autoridad pueda resultar violento para muchas personas, sobre todo hoy en día que se han desnormalizado una cantidad de relaciones autoritarias o de superioridad moral o de superioridad física, ¿no? Como la violencia hacia las mujeres. Claro. Leo en tu currículum y veo y observo en tus trabajos educación para la paz, ¿no? Y esta parte de educación para la paz es muy provocadora, hasta donde pues hemos escuchado que pues no es nuevo, pero finalmente como que los esfuerzos de repente no logran verse como uno supondría. Explícanos un poco de qué va la educación para la paz. Claro. Bueno, yo conocí este término de educación para la paz a través de Paco Cascón, que es un objetor de conciencia español, es decir, de las primeras personas que se resistió a hacer el servicio militar obligatorio en tiempos de Franco, y entonces de manera muy creativa buscaron maneras de poder expresar su desacuerdo con la obligatoriedad de convertirse en soldados potenciales, ¿no? Que es un problema que en este momento, por ejemplo, en Rusia están sufriendo tremendamente, porque ser joven es ser susceptible de entrar a las filas del ejército en las guerras que se les ocurra, ¿no? Entonces es importante identificar este origen en la objeción de conciencia por eso, porque nace desde la conciencia de lo que implican las guerras y de lo que requeriría entonces un proceso de paz activa, porque a veces pensamos en la paz hippie, todos abrazados, sí, ¿no? En ruedas, con flores, sí, claro, y la educación para la paz se distancia bastante de esta paz pasiva y lo que busca es una paz activa
que se construye a partir de la objeción a ciertos planteamientos normalizados también en la sociedad, como la guerra, pues ha sido históricamente normalizada y el día de hoy con profunda pena hablamos incluso de la normalización del genocidio que estamos atestiguando en Palestina, ¿no? Entonces, la educación para la paz lo que plantea es proveernos, de hecho se habla de prevención más que de prevención de la violencia, se habla de prevención de herramientas para poder manifestarnos en desacuerdo con las violencias normalizadas y con las relaciones que tienden hacia el conflicto bélico o hacia la agresión física. Entonces, yo tendría 19 o 20 años cuando escucho este concepto por primera vez. Estábamos en el marco de un conflicto en esta Universidad Nacional precisamente muy fuerte por la huelga que resistía el embate neoliberal para poner cuotas en la universidad. Y yo defiendo la universidad pública y gratuita y celebro aquel movimiento, pero tampoco podemos ocultar que a nivel interno pues experimentaron una cantidad de violencias que hoy se pueden seguir viendo en los procesos asamblearios, y entonces me sentí muy provocada por este concepto y entonces descubrí una cantidad de herramientas lúdicas para poder educar en y para la paz. Y la idea pues tiene que ver con romper de entrada las relaciones verticales entre docentes y discentes, buscar maneras de aproximarnos a los procesos de aprendizaje que sean atractivas para las personas que están con una conciencia crítica, formándose pedagógicamente para un mundo distinto. Y desde luego esto toca y se entrelaza con las pedagogías críticas que impulsa Paulo Freire en nuestra América Latina y que pretenden también habilitarnos para la esperanza y frente a la opresión. Entonces, a mí me parece una propuesta muy interesante para ir rompiendo con las estructuras verticales que nos pueden llevar muy fácilmente hacia relaciones violentas en los distintos niveles educativos. Y bueno, también aquí como profesora universitaria que soy, pues trabajo educación para la paz con mis estudiantes de licenciatura. Y les diría que, por ejemplo, este semestre una de las cuestiones que me deja más impactada después de las intervenciones que hago en esta dirección es la práctica incapacidad de trabajar en equipo de las personas jóvenes. Entonces, educar para la paz implica trabajar en equipo, implica generar y construir grupo, implica reconocer a la otra persona, la otredad, ¿no? Implica habilitarnos para la negociación, en el mejor de los casos para la formación de consensos y para la construcción colectiva. Entonces, pues estoy muy cuestionada de hasta dónde llegan las subjetividades neoliberales podríamos hablar 3 generaciones educadas en el neoliberalismo, de solo piensa en ti, en tu éxito personal, no importa quién pises, no importa quién muera por debajo de ti, lo que importa es que tú tengas éxito, signifique lo que signifique, ¿no? Entonces, pues la educación para la paz debe tener unos 30 años de procesos de teorización y, bueno, me parece muy interesante recomendar los trabajos de Paco Cascón, de Carlos Beristain, que de hecho fue observador internacional frente al proceso de Ayotzinapa, Greta Pampadimitriou, una griega que trabaja con ellos. Y bueno, en este momento te compartiría que formo parte de un seminario internacional sobre convivencia escolar organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato, de la UNAM, que me está resultando profundamente nutritivo para reflexionar las violencias desde la perspectiva de la esperanza, desde la perspectiva habilitadora, porque me puse a revisar cifras, estudios sobre violencias en educación básica, media superior,
y pues nos dejan con una sensación profundamente deprimente, ¿no? Supuesto, de que no tenemos a dónde hacernos o cómo asirnos. Y creo que en la educación para la paz y en estos esfuerzos para la convivencia escolar podemos encontrar esperanza y herramientas que nos habilitan. Oye, Ceci, y nuevamente hablando de esta educación para la paz, en tu experiencia, ¿hay un momento ideal en donde empezar a introducir estos contenidos, ¿no? Hablando ya dentro de esta educación formal, ¿no? No sé, me vienen tantas preguntas hasta decir, bueno, la reforma educativa puede cobijar, ¿no? Dar un espacio para que se pueda detonar esta rama, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Desde pequeños nos tiene que acompañar toda la vida, o solamente de pequeños y luego dejar que entre ellos mismos sigan construyendo estos escenarios. En tu experiencia, ¿cómo visualizas esto? Yo creo que es ideal trabajarlo en el momento en el que se vea la oportunidad. Desde luego, digamos, idealizando, pues si nos formáramos en y para la paz desde la primera infancia, pues desde luego tenemos muchas más herramientas para actuar de manera no violenta frente a los conflictos. Pero, por ejemplo, yo que lo trabajo en educación superior, pues lo que planteo son acuerdos semestrales. Es decir, empezar el semestre poniéndonos de acuerdo y comprometiéndonos a respetar esos acuerdos desde la puntualidad y el cumplimiento con las metas que nosotros mismos nos proponemos, como con las maneras en las que nos vamos a relacionar, las maneras en las que nos vamos a comunicar. Y creo que podríamos trabajarlo mucho más en el nivel superior, pero respondiendo a tu pregunta sobre la reforma educativa, pues la nueva escuela mexicana, que es el resultado de la última reforma de 2019 del sexenio que está terminando en este momento, y que, bueno, visto los resultados de las elecciones, se prevé que continuará, y menos mal, porque el tema de las reformas educativas es que corte de caja, a la que empezamos a cambiar las cosas, viene el nuevo